El manejo y control de los lípidos es una de las piedras angulares para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En los últimos años, la introducción de anticuerpos monoclonales contra la proteína PCSK9 ha marcado un hito en el tratamiento de los trastornos lipídicos y el manejo de los pacientes con enfermedad cardiovascular. El paso más reciente son las nuevas terapias basadas en el ARN de interferencia pequeño, que ofrecen un mecanismo completamente innovador. Su pauta de administración constituye una de las grandes ventajas de estas terapias frente al tratamiento convencional con estatinas y anticuerpos monoclonales. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza Jesús Nicolás y modera el análisis de hoy David del Val Martín, cardiólogo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hola, David. Muy buenas, Alicia. David, la enfermedad cardiovascular es una de las causas más frecuentes de muerte en nuestro entorno y su prevalencia continúa en aumento, como bien sabemos. Parece que el colesterol es un tema demasiado recurrente, pero la evidencia científica sigue demostrando el impacto que tiene la enfermedad aterosclerótica en la población. Es cierto que ya es un término que resulta muy familiar a pacientes y cardiólogos, pero sigue siendo necesario entender su composición y funcionamiento, y la importancia también de mantenerlo controlado en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular. Efectivamente, desde hace años numerosos estudios poblacionales han puesto de manifiesto la asociación directa que hay entre los niveles de colesterol y el riesgo cardiovascular. A pesar de la eficacia demostrada de las estatinas en la reducción de la concentración de lipoproteínas de baja densidad, el LDL, y el riesgo a largo plazo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es cierto que un gran número de pacientes continúa sin recibir un tratamiento adecuado y los que lo reciben no siempre alcanzan los objetivos terapéuticos recomendados. Como decías, Alicia, en los últimos años la introducción de anticuerpos monoclonales contra la proteína PCSK9 ha supuesto un antes y un después en el tratamiento de los trastornos lipídicos y el manejo de los pacientes con enfermedad cardiovascular, ya que su administración está asociada a concentraciones de colesterol LDL inusualmente bajas. Pero, sin embargo, recientemente estas nuevas terapias han ido un paso más allá y se han desarrollado terapias basadas en ARN de interferencia pequeño que representan un mecanismo completamente innovador de inhibición de la proteína PCSK9 a nivel de los hepatocitos, actuando directamente sobre la síntesis de la proteína. Su pauta de administración, con 2 dosis anuales, es una de las grandes ventajas de estas terapias frente al tratamiento convencional con estatinas y conseguimos 2 cosas: incrementar la adherencia del tratamiento por parte de los pacientes, a su vez que producimos una reducción mantenida de los niveles de colesterol LDL. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. En este programa contamos, como siempre, con 3 especialistas, en este caso para profundizar en la carga de la enfermedad, el rol causal del colesterol LDL y las últimas estrategias para reducirlo. Miguel Caínzo Sachirica, cardiólogo en el Hospital del Mar, Barcelona. Bienvenido, Miguel. Encantado de estar con vosotros. Lorenzo Facila-Rubio, cardiólogo en el Hospital General Universitario de Valencia. Hola, Lorenzo. Hola a todos, ¿qué tal? Y también contamos con Abel García de Ejido, cardiólogo en el Complejo Asistencial Universitario de León. Hola, Abel. Muy buenas. Me gustaría comenzar contextualizando un poco la situación actual de la enfermedad cardiovascular en España. Cada vez tenemos más y más potentes armas terapéuticas, pero los datos nos muestran que su prevalencia está en aumento. ¿En qué punto estamos, Abel, y a qué crees que es debido? Pues mira, tal y como comentábamos al principio del podcast, hablamos de la enfermedad cardiovascular como la entidad principal de causa de mortalidad en España, que abarca cerca de un 30% de todos los eventos mortales. De todos es conocido la presencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, pero no olvidemos de que últimamente tenemos otros factores incipientes, hay más riesgo metabólico, la dieta cada vez es peor, el sedentarismo cada vez es mayor, y todo esto está ahondando y facilitando el que tengamos una mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Si además asociamos otras cosas, como por ejemplo la falta de adherencia terapéutica de los pacientes o problemas a veces relacionados con el propio médico, de la sensación que tenemos de hacer las cosas mejor de lo que realmente hacemos, como vemos pues, en el Observatorio de Dislipemias o en los estudios conocidos por todos,
como son el Santorini, los Eurospire. Al final tenemos un cóctel que lo que hace es tener un grupo de pacientes con un control inadecuado de los factores de riesgo y con una serie de factores de riesgo que se van incrementando. Y esto no deja de ser una puerta de entrada, una oportunidad para que podamos mejorar la situación con el uso de estas herramientas que estábamos comentando al principio. Para hacer frente a este problema, Lorenzo, ¿cuál crees que son las principales dianas terapéuticas de las que disponemos en la actualidad para reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Bueno, como ya ha avanzado un poco Abel, yo creo que las dianas principales son las clásicas, ¿no? La hipertensión fundamentalmente, aunque tenemos en cartera próximos tratamientos, incluso pues ahora ha revivido la denervación renal y todo este tipo de herramientas que tenemos hoy para abordar su control. La obesidad, por supuesto, que ya lo ha comentado Abel. El tema de la diabetes, que ya hemos aprendido que no es un problema solo de glucemia, sino de la resistencia a insulina y todo lo metabólico que tiene la propia diabetes. La propia agregación plaquetaria, ¿no? La plaqueta también es un objetivo, es una diana terapéutica importante, ¿no? En el cual pues, hemos avanzado en la doble terapia prolongada, hemos avanzado también con anticoagulantes a dosis bajas. También los más emergentes como el tema de la inflamación, con la colchicina o con los anticuerpos frente a las interleuquinas. Yo creo que eso a nivel transversal pues, también ayuda como diana terapéutica a nuestros pacientes y fundamentalmente también lo que estamos hablando hoy, los lípidos, ¿no? Aunque el mensaje principal sabemos que es bajar el LDL, que no lo estamos consiguiendo, pero también existe otro riesgo adicional al LDL que también tenemos que valorar en nuestros pacientes. Y si nos centramos ya en los lípidos, yo creo que tradicionalmente el tratamiento ha estado muy centrado en el control, en la reducción del colesterol LDL. Miguel, ¿es suficiente este enfoque para reducir el riesgo cardiovascular? ¿O debemos también prestar atención a otros parámetros como puede ser la lipoproteína A, la ApoB, el nivel de triglicéridos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy adecuada con todas las novedades que estamos teniendo en investigación en este área, la importancia de ApoB, nuevas terapias para lipoproteína A. Yo creo que es un área de mucho interés en la que va a haber mucho desarrollo en los próximos años con estudios de outcomes para este tipo de dianas. Me gustaría recalcar la importancia del LDL como objetivo terapéutico, en el sentido de que cuando haces la pregunta, ¿no? El planteamiento de ¿es suficiente con? Claro, tenemos un porcentaje tan alto de pacientes que no conseguimos el objetivo LDL colesterol que estamos buscando y que las guías nos marcan, que a pesar de la excitación que generan estas nuevas oportunidades terapéuticas, yo querría reforzar ese mensaje de LDL colesterol como centro fundamental de la intervención hoy en día y con muchísima evidencia terapéutica y científica apoyándolo. Completamente de acuerdo contigo, porque es un mensaje muy sencillo que tanto la población como, respecto a la población, a veces no lo entienden tampoco porque ya sabéis que hay mucha publicidad antiestatinas y que el LDL es un invento y tal, pero el mensaje que tenemos que reforzar es ese y no lo estamos consiguiendo. Algo tan sencillo como LDL en nuestros pacientes por debajo de 55, fijaros lo que habéis comentado de los registros, y terapias como esta, como vamos a hablar ahora luego, pues un poco nos puede mejorar el tema de la adherencia, porque potencia tenemos fármacos en combinación, pueden bajar el 85%, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que tenemos es un montón de herramientas a nuestra disposición y lo que tenemos que hacer es utilizarlas de la forma adecuada. Habrá que consensuar en cada hospital o en cada centro en base a los criterios que nos pongan, porque hay que hablar que tenemos a veces trabas burocráticas dependiendo un poco de la zona en la que trabajamos, pero utilizando todo el arsenal terapéutico y las herramientas de las que disponemos, si construimos un puente para llegar al objetivo poniendo primero esta pieza, después esta otra y después esta otra, es relativamente sencillo alcanzarlo. Claro, hay que tener en cuenta que por el camino hay ciertas piedras, ciertos problemas, pues tema de intolerancias a fármacos, tema, pues lo que digo, de trabas burocráticas, visados, donde tendremos que ir seleccionando un poco qué es lo mejor para cada paciente en cada caso. Si ponemos el foco un poco más ya en las nuevas terapias basadas en el ARN de interferencia pequeño, Lorenzo, ¿qué novedades aportan estas terapias? Y ¿podrías explicarnos un poco brevemente cuál es su mecanismo de acción, qué las hace diferentes y en qué se diferencian de los tratamientos convencionales que disponíamos hasta ahora?
Pues mira, primera pregunta, novedades. ¿Qué novedades aportan? Mucha. Es decir, no teníamos ningún fármaco de esas características en nuestro arsenal terapéutico, teníamos un poco envidia de las demás especialidades, reumatología, etcétera. Tuvimos los anticuerpos monoclonales y ahora tenemos los ARN de interferencia que cobraron, aunque esto ya se describen a partir de los años 90, ya se vio en las petunias que desarrollaban, con experimentos para cambiar de color, ellas se defendían con este tipo de ARNs y no cambiaban de color lo que se esperaba, ¿no? Y a partir de ahí se definieron este tipo de herramientas que ahora se han utilizado de forma positiva tanto en las vacunas como ahora estamos teniendo para nosotros, para los cardiólogos y los médicos que tratamos las enfermedades cardiovasculares. El mecanismo de acción ya lo has adelantado tú previamente. Sabemos que el PCSK9 es malo. El PCSK9 lo único que hace es degradar los receptores de LDL del hepatocito y por tanto el aumento de PCSK9 aumenta el LDL circulante y lo que tenemos que intentar hacer es que ese PCSK9 o bien no funcione o bien no se genere. No funciona con los IPCSK9, con los anticuerpos monoclonales, porque se unen y los inhabilitan, o en este caso, con los ARN de cadena pequeña, lo que hacemos es interferir en su producción. La ventaja de esto con respecto a los monoclonales es que un ARN de cadena pequeña puede interrumpir la formación de muchos PCSK9. Por tanto, su efecto va más allá de lo que pueda durar el fármaco en sangre, sino que puede hacer una duración más prolongada y de ahí probablemente la ventaja principal de estos fármacos, es decir, la duración de su efecto o de su eficacia. Hay un aspecto fundamental y que nos puede ayudar y es ese mecanismo de acción que ayuda a que no tengamos que estar con administraciones continuas, diarias, semanales, sino que nos vamos a inyecciones semestrales. Esto ayuda infinitamente al tema de la adherencia terapéutica y de la funcionalidad del fármaco, con lo cual todo lo que signifique simplificar un régimen terapéutico creo que es un plus que aportamos al paciente. Bueno, y luego también la belleza de la precisión de la medicina, ¿no? Como científicos, el que tiene una diana terapéutica tan clara con esa terapia que es como un francotirador que va específicamente a tratar a tocar ese ARN para evitar la síntesis de la PCSK9, realmente es muy interesante. Yo creo que esto es lo que esperamos en 2024 como terapias, ¿no? O sea que, la comodidad para el paciente, la innovación terapéutica, todo alineado en una coherencia, ¿no? Sí, la seguridad, un poco de esa diana tan concreta que tiene este fármaco hace que el único problema que tenemos es el lugar de la función. Prácticamente es igual que el placebo, ¿no? Los efectos secundarios del fármaco. Estás escuchando Cardio Podcast. Continúa el análisis con Miguel Caínzos, Abel García y Lorenzo Fácila. Hablamos ahora de adherencia y la prevención como herramienta en este campo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la adherencia juega un papel importantísimo en la eficacia de cualquier tratamiento. Ya lo hemos abordado antes un poco por encima, pero ¿hasta qué punto la adherencia es vital en el éxito del control de los niveles de colesterol LDL, Abel? Pues mira, yo creo que es vital tanto en términos de eficacia como de seguridad. Si lo que quieres es controlar, en este caso el LDL colesterol, que es de lo que estamos hablando, y tienes un tratamiento mantenido en el tiempo y con una administración adecuada, lo estarás controlando de forma correcta. Si tú empiezas a saltarte dosis, un día te saltas una, a los 2 días otra, vas a tener picos y esos picos no son buenos para evitar eventos cardiovasculares. En cuanto a seguridad, también es mucho más fácil que aparezcan eventos adversos relacionados con todas estas interrupciones del tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que las guías desde el año 2016, absolutamente todas, y da igual que sean de diabetes, de lípidos, de síndrome coronario agudo, en todas hay algún apartado donde se habla de la simplificación de los tratamientos. Para facilitar la adherencia de los pacientes, cuanto más sencillo sea, si tú puedes combinar medicaciones en una sola pastilla o si puedes utilizar pautas que sean mucho más simples, lo que decimos de una administración semestral en vez de una diaria, estás facilitando el que el tratamiento sea el adecuado y mantenido en el tiempo, con lo cual evitas esos picos, esos valles que son los que acaban dando problemas clínicos. ¿No creéis realmente que el problema, tenemos una diana clara, que es el LDL, que la podemos medir fácilmente? Tenemos unos fármacos que en su combinación pueden reducir hasta un 85%. Y tenemos unos objetivos de menos de un 20% de los pacientes están en objetivos, según dicen los registros.
probablemente la adherencia es el factor fundamental. Es muy difícil mantener una adherencia en un paciente que muchas veces no cree en el LDL. Ni siquiera hay médicos que creen del todo en el LDL. Entonces, conseguir la adherencia en esos pacientes es muy complejo. Que el paciente se tome todos los días la pastilla está siendo, que yo creo, una de las piezas clave y fundamental del fracaso de esas terapias que tienen una potencia. Vamos, es que yo creo que en la combinación bajar un 85% del LDL no tenemos ni antihipertensivos tampoco tan potentes, ¿no? Hay un elemento fundamental aquí que nos puede ayudar y es la educación del paciente. Todos los que hemos trabajado con el acenocumarol sabemos que los pacientes que están anticoagulados con acenocumarol son pacientes conscientes de la importancia del tratamiento y de los rígidos que tienen que ser con esa terapia. Si nosotros explicamos en la consulta al paciente la importancia de controlar el LDL, qué nivel tiene, cuál es el objetivo y hacemos un poco partícipe al paciente de todo esto, el propio paciente se va a convencer de que esto es importante, porque el colesterol no duele. No es algo que a simple vista, si no educamos al paciente, el paciente quizás no le dé la importancia que realmente tiene. No, yo creo que es importante también trabajar con el paciente, también trabajar con los compañeros, los médicos de atención primaria. De alguna manera yo creo que pues esos cambios de objetivo LDL a lo largo de los años, ¿no? Ese objetivo 100, 70, 55 no siempre está del todo diseminado en atención primaria y de alguna manera pues algunos pacientes a veces vienen con un LDL que pues de 170 le baja a 66 y el paciente te dice, oye, me ha dicho el doctor que lo tengo muy bajo, no sé si a lo mejor demasiado bajo. Esto crea una dinámica que cuando le tienes que explicar que lo tienes que bajar todavía más, el paciente se queda completamente descolocado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que implicar a todos los agentes para que esto sea un mensaje coherente. No solo el doctor, tenemos que luchar con muchas cosas también, con el tema de la analítica. O sea, fijaros que el asterisco, cuando tiene un LDL, incluso en algunas analíticas aparece cuando tiene un LDL muy bajo, aparece un asterisco, entonces el paciente dice, ostras, tiene hasta miedo, ¿no? Son valores de referencia para la población general, exacto, para la prevención secundaria. Entonces tenemos que luchar hasta con eso, que a veces es difícil, o sea, modificar ese tipo de valores de referencia para el paciente en prevención secundaria, que son diferentes como prevención primaria, como lo sabéis, es muy difícil. Yo en mi laboratorio no lo he podido conseguir. No sé vosotros. Sí, y yo creo que uno de los aspectos que va íntimamente ligado al tema de la adherencia es los efectos secundarios, ¿no? Los efectos secundarios es uno de los motivos por el cual muchas veces los pacientes suspenden una medicación o no hacen un cumplimiento adecuado de esa medicación. Miguel, aunque me gustaría conocer un poco la opinión de todos, ¿cuáles son los efectos secundarios que están más en relación con las terapias convencionales de las que disponemos actualmente? ¿Y en qué medida estas nuevas terapias basadas en el ARN de interferencia pequeño pueden suponer una auténtica revolución en este aspecto? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que las estatinas son una medicación muy segura, pero bueno, los registros más optimistas nos dicen que un 10 a 15% de mialgias, intolerancia se van a producir. Nosotros seguimos monitorizando, no sé, mis compañeros, me interesa conocer vuestra opinión, el perfil hepático lo seguimos mirando, a pesar de que las guías europeas nos dicen que en principio ya no hace falta de manera sistemática, y te encuentras de vez en cuando algún caso de transaminasas por encima de 3 o de 5 que tienes que ir haciendo cambios. Y luego, bueno, pues lo que hemos estado comentando, yo creo que el paciente, esa idea de tener que tomarse una pastilla todos los días, es un proceso psicológico que incluye conceptos de autonomía, conceptos de quiero pasar página, he superado este evento coronario agudo, pero que a veces lo que llevan es a una negación en la que no quieren tomarse cierta medicación porque quieren sentir que han pasado página. Yo creo que, como decía antes Abel, una medicación que se puede administrar cada 6 meses, que tiene, bueno, pues esta oportunidad de contacto con el sistema sanitario muy segura y muy cómoda de administrar, necesariamente nos va a ayudar y además con un perfil de seguridad muy bueno, ¿no? Lorenzo, antes comentabas, ¿no? Y la experiencia que tenéis vosotros también a nivel de perfil de seguridad excelente. Sí, el tema de las mialgias que existen, no hay ninguna duda que existen, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero quizás, claro, el paciente es un paciente, muchas veces un paciente añoso, que tiene otros dolores por otros motivos, artrósicos, etcétera, pero es muy fácil achacar a las estatinas. Entonces se miran el prospecto y enseguida aparece ahí mialgias. Encima los vecinos también facilitan todo esto y lo primer fármaco que se dejan, aunque a ti no te lo digan, o se lo toman cada 2 días o cada 3, etcétera, etcétera. Incluso, pues ya sabéis, hay pacientes que tienen mialgias con estatinas, se las quitas, le añades a lo mejor ezetimibe y siguen teniendo mialgias con ezetimibe, que sabemos que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, hay muy mala prensa con el tema de las estatinas y por eso, bueno, pues un poco romper una lanza que
sí que es verdad que estas nuevas estrategias mejoran esto, pero la base por la cual tenemos que construir el resto tiene que seguir siendo las estatinas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ya lo hemos comentado, hay un porcentaje que es cierto de mialgias por estatinas, pero también hay pacientes, como dices, que tienen dolores que se achacan erróneamente a esto y muchas veces perdemos la oportunidad de usar la estatina porque el propio paciente no quiere usarla, porque asocia ese fármaco con ese efecto secundario. Y hasta ahora eran pacientes en prevención secundaria que nos quedábamos muy cojos de tratamiento, de imposibilidad absoluta para llegar al objetivo, porque este tipo de terapias no podíamos usarlo, a veces porque efectivamente no venían bien y otras porque el paciente achacaba el síntoma y no quería tomarlo. Y ahora disponemos de otras terapias que no tienen nuestros efectos y que nos van a permitir lograr el objetivo. Los datos del estudio SECURE, que metían la estatina dentro con la aspirina y que el paciente consideraba esa pastilla como la pastilla del corazón, no la pastilla del colesterol, mejora la adherencia. O sea, está claro que la adherencia es muy importante y seguramente intentar ayudar y disfrazar y educar. Me encanta el ejemplo del estudio SECURE porque es eso, ¿no? El efecto nocebo de las estatinas cuando lo disfrazas de una medicación, en ese caso la pastilla del Dr. Fuste, del corazón, etcétera, como esa buena prensa hizo que la adherencia fuera excelente durante el estudio. Bueno, yo creo que de alguna manera eso, ¿no? La base es la estatina, pero también tenemos que, también la interlocución con el sistema sanitario a la hora de reducir barreras para estas medicaciones, es importante el argumento también de la seguridad y el argumento de los efectos secundarios, porque al final la medicación que funciona es la que se toma o la que se utiliza, y si una medicación tienes un 15, 20, 30% de no adherencia, con diferencia, o sin duda esto va a ser un problema para conseguir los objetivos, ¿no? Bueno, hemos repasado entonces las ventajas de estos nuevos tratamientos. Lorenzo, ¿en qué pacientes lo indicamos? ¿En qué contextos clínicos? ¿Cuáles son los pacientes que más se benefician de estas nuevas terapias? Bueno, yo creo que lo hemos avanzado ya previamente. El paciente con una base ya de estatinas que necesita un objetivo de control de LDL que no conseguimos con el tratamiento convencional, llamémoslo los tratamientos orales, fundamentalmente con estatinas más menos ezetimibe. Si no llegamos a ese objetivo, esté en prevención primaria o esté en prevención secundaria, pues deberemos utilizar otras estrategias y esta sería una de las buenas. Además, aprovecharíamos para esa posología tan particular para intentar fidelizar al paciente y volver a educar, ver si se sigue tomando las estatinas, además del tratamiento, es decir, cada 3-6 meses es una oportunidad que tenemos al paciente que tiene que venir a pincharse, porque no lo hemos dicho antes, pero este fármaco se debe de administrar por personal sanitario, con lo cual el paciente tiene que ir a un centro hospitalario o su centro de salud, por tanto entrar a un entorno en el cual podemos controlar y podemos valorar y medir esa adherencia, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, no solo por las características del fármaco que hemos comentado antes, sino por la posibilidad de planificación de la patología, ¿no? Hay un elemento también asociado a eso y que va en relación con la adherencia terapéutica, y es que estamos hablando de medicaciones muy potentes. Si tú a un paciente le bajas un 2, un 3% el nivel del LDL, para él no le genera ningún impacto emocional. Pero si tú le pones una medicación y en la siguiente revisión le demuestras que le has reducido a la mitad el colesterol, eso es un plus de, oye, es que esto funciona. A mí usted no me quite esta medicación porque esto, fíjese cómo lo tenía y cómo lo tengo ahora. Y muchas veces es un feedback que también ayuda a la adherencia y al convencimiento del paciente de que esto está funcionando y que va por buena línea. Sí, poblaciones objetivo. Yo estaba pensando prevención secundaria seguro. A mí me interesa mucho la prevención primaria de alto riesgo, enfermedad subclínica extensa. ¿Ves estas medicaciones, Lorenzo, en este tipo de paciente como una opción viable en el futuro inmediato a corto plazo? Claro, cuando planificamos un tratamiento para el control de colesterol y no llegamos a objetivo con las terapias que te disponemos, hay que añadir otros objetivos. El problema va a ser el tema de la financiación, que esto... podemos hablar si queréis, y un poco pues que hayan estudios en ese aspecto, pero vamos, yo creo que todos creemos en la teoría lipídica y cuanto más bajo esté el colesterol mejor y cuanto más rápido lo bajemos, mejor. Todos conocemos, yo creo que los resultados de los estudios de la familia Orion, ¿no? Que han demostrado reducir los niveles de LDL prácticamente al 50%. Actualmente está en marcha el estudio Orion 4, que está evaluando la eficacia de inclisiran en comparación con placebo, esta vez ya para reducir los eventos cardiovasculares mayores. Más de 15.000 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa van a ser incluidos. Y me gustaría un poco conocer vuestra opinión.
que es un estudio que todavía está en marcha, pero ¿qué podemos esperar de este estudio en el futuro y en qué medida puede suponer un impacto en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Un estudio es, como dices, 15.000 pacientes de outcomes. Lo está coordinando la Universidad de Oxford, un grupo de muchísimo prestigio que han hecho la SEND y otros estudios que han sido clave en prevención primaria, secundaria, en cardiología. Son los del ISIS-2 y varios estudios que impactan nuestra práctica clínica en el día a día de manera constante. Yo creo que va a generar una evidencia de muchísima importancia. Es verdad que el tema de la pandemia influyó en el reclutamiento porque hizo que se alargara un poquito esa fase inicial de reclutamiento de pacientes, pero creo que va a ser un estudio de muchísimas garantías en cuanto a calidad científica, tamaño muestral y muy informativo a nivel de práctica clínica. Seguramente, si se cumple lo que esperamos con la teoría, la hipótesis lipídica, pues una bajada de LDL de un 50% que se asociará pues a una reducción de eventos también muy importante, ¿no? Yo creo que ya lo apunta, ¿no? Cuando analizas los MACE con los Orion que ya se han publicado, que no era el objetivo, pero bueno, y ahí se ha visto una reducción de riesgo cardiovascular cuando analizas conjuntamente el 9, 10 y 11. Y luego Alberto Cordero, que bueno, lo conocéis todos, ha publicado un metaanálisis con este tipo de pacientes y prácticamente la curva, con esta bajada del 50% y extrapolando los resultados del 10 y 11, pues probablemente el Orion 4, que tiene esos problemas de reclutamiento, pero luego con el Victorion, que también sabéis que está haciéndose en Europa y es calcado con 15.000 pacientes también, pues que esto será un poquito más tarde, pero bueno, reforzará todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, lo esperable es lo que estamos viendo ya en los estudios del resto de los Orion, pero no olvidemos un poco el foco. Nosotros cuando hablamos de guías, de objetivos, siempre hablamos del objetivo del LDL de 55, objetivo de reducir el colesterol al 50%. Eso realmente no es el objetivo. El objetivo real de nuestros pacientes es que no tengan eventos. Eso es un marcador de que estamos haciendo las cosas más o menos bien por la línea adecuada, pero el objetivo final de nuestros pacientes y de nuestro acto médico es que los pacientes no tengan eventos cardiovasculares adversos. Y en ese sentido, lo esperable, tal y como estamos viendo, es que la teoría lipídica se cumple. Hay mucha más vida más allá del LDL colesterol, hay otras moléculas que también teníamos que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, pero sin ninguna duda, actuar sobre el LDL tiene una implicación directa de reducción de eventos cardiovasculares. Para finalizar, me gustaría un poco que compartieseis vuestra percepción de lo que puede aportar esta terapia en el futuro. ¿Será unos fármacos, un tratamiento que estará reservado para los pacientes que no cumplan unos objetivos terapéuticos con la terapia convencional? ¿Será una indicación o un tratamiento de primera línea en el futuro, solo para prevención secundaria, también para prevención primaria? ¿Qué opináis al respecto? Teniendo en cuenta los datos que disponemos actualmente y que claramente la reducción del LDL reduce los eventos cardiovasculares, este fármaco reduce un 50% de manera estable y que el problema principal que tenemos con lo que disponemos ahora es la adherencia y que con esto lo superamos y lo mejoramos, yo creo que en un futuro, y si los de arriba no lo permiten, pues sería un tratamiento ahora a tener en cuenta como primera línea, sobre todo en prevención secundaria. La clave está en elegir correctamente al paciente. En prevención secundaria no tenemos ninguna duda. En prevención primaria quizás tengamos que seleccionar un poco al paciente de mayor riesgo, que es el paciente que más se va a beneficiar, porque hablamos de una medicación que pues, barata no es, pero sin ninguna duda, si reducimos eventos, ¿cuánto cuesta un ictus? ¿Cuánto cuesta un infarto? Ya no en términos solo económicos, sino de costes indirectos, de pérdida de calidad de vida, de mortalidad. Creo que es, sin ninguna duda, un mecanismo de acción y una terapia que ha venido para quedarse y que cada vez vamos a poder utilizar tanto en prevención primaria como en secundaria. Y no creo que en un futuro esté únicamente como último escalón, sino que según vayamos teniendo más evidencias probablemente cobre un mayor protagonismo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a nivel del sistema que tenemos que ser conscientes del proceso que va a tener la implementación de esta terapia, ¿no? y las dificultades iniciales que todos los tratamientos tienen para ir entrando y permeando el sistema. Pero desde un punto de vista futurista estoy completamente de acuerdo con Lorenzo. Yo creo que es una terapia que por sus características se podría convertir en la terapia ideal de primera línea y que en el caso de que no alcances objetivos es cuando tendrías que ir añadiendo estas otras, pues un poco más incómodas, con más efectos secundarios, pero sobre todo si le preguntas al paciente. Si le preguntas al paciente cuál sería su primera opción elegida, yo creo que con la información adecuada y con los datos encima de la mesa la mayoría querrían tener este tipo de tratamiento como primera opción. Doctores, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros en Cardiopodcast estos minutos de revisión sobre este gran tema que es el colesterol LDL.
Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Termina el episodio de hoy, David. ¿Qué mensaje principal destacas después de la conversación con Abel, Lorenzo y Miguel? Bueno, yo creo que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica sigue siendo un problema importante en nuestro entorno. Actualmente, desde hace un tiempo, disponemos de un arma terapéutica adicional con un mecanismo de acción totalmente innovador y esperamos que en los próximos años tengamos los resultados de estudios clínicos que demuestren una reducción de los eventos en los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Fenomenal. Con este fin de episodio nos quedamos. Muchísimas gracias, David, por moderar este nuevo programa. También a quienes escucháis nuestra playlist en Spotify, en Google y en Apple Podcast, ya sabéis que podéis encontrar la bibliografía recomendada de cada episodio en la web de secardiología.es. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.